Saludos estudiantes del curso Sistemas Operativos, les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con ustedes en esta clase sincrónica de hoy, correspondiente a la semana 6. Y esta semana pues vamos a iniciar con un tema nuevo que tiene que ver con bloqueos. Utilizamos 3 semanas para abordar todo el tema tan importante de administración de CPU y procesos. Y comentarles también que en mediación están los resúmenes de esos temas. Igual ustedes están en la obligación de revisar las bibliografías del curso. Ahí lo que hay son resúmenes muy escuetos. Y para poder pues profundizar, aparte de la revisión de los videos, que me parece muy importante, también la revisión de esas bibliografías y pues estos resúmenes que les he publicado ahí. Para el día de hoy, por favor silenciar ahí también los micrófonos para que no haya ningún problema. Igual si tienen alguna consulta, pues lo hacemos con el protocolo de levantar la mano. Bien, así las cosas. El día de hoy les he publicado el enunciado de la tarea 4. La tarea 4 corresponde al segundo reading. La tarea 4 que corresponde al segundo reading. Ya la vamos a ver acá, ya está publicada. La fecha de entrega es el viernes 1 de octubre, quiere decir de este viernes en una semana. Bien, vamos a empezar por ahí, por leer con ustedes esta tarea 4, que es el second reading, como les decía anteriormente. Después de leer esto, explicarles en detalle, pues procederé a mostrarles mi solución del laboratorio 5 y comentarles ahí algunos pormenores con las revisiones que he hecho y comentarles también, sumamente importante, de que tenemos que estar al día con estos laboratorios, preguntar si se tiene duda, no solo para la entrega igual la evaluación es importante, pero también recuerden que los laboratorios es eso, es preparación para las evaluaciones y ya viene la primera, que es el primer examen, que vean que ya está en semana 8 y estamos en semana 6, o sea, quiere decir que en 3 semanas estaremos ya realizando el primer examen. La próxima semana yo les pondré por ahí el aviso y de cuándo va a ser el examen y si lo voy a hacer en 2 partes o será en una sola, o, en fin, ahí les indicaré, pero entonces para que sigan preparándose para esa evaluación. Muy bien, así las cosas. Entonces tenemos acá lo de la tarea. Ok, déjenme revisarlo por acá. No sé a quién se le está abriendo un micrófono ahí. Listo. Bien, vean, este entonces es el second reading, tiene que ver con deadlock prevention, memory partitioning and paging. La fecha de entrega ya les dije que es el viernes 1 de octubre, igual para entregar en grupos, los grupos que están definidos en mediación. Y el objetivo es realizar una comprobación de lectura en inglés para los temas deadlock prevention, que es el capítulo 6, memory partitioning and paging, que es el capítulo 7. Y esos contenidos los pueden encontrar en el libro de William Stalin, que es Operating System Internal and Design Principles, de la editorial de Pearson, 9ª edición. ¿Cuáles son los entregables? Acá también les puse el puntaje de cada ítem. Un resumen PDF en español con los aspectos más importantes de la lectura. Un glosario de palabras nuevas del idioma inglés contenidas en la lectura y su significado. Una presentación tipo PowerPoint, vean, tiene su puntaje, la presentación, hay que tomarle relevancia, con los puntos más relevantes e importantes del reading, y un video de todos las y los integrantes del grupo, mostrando y explicando la presentación del reading, pues, explicando todo de qué se trata esta tarea.
Ok, ahí está ya esa tarea número 4 para el día de hoy. También igual la clase sincrónica y seguramente les voy a grabar una clase asincrónica donde voy a profundizar, voy a hacer otro ejemplo de manejo de tuberías, que creo que ese tema no quedó del todo claro y tiene que quedar bien claro. Entonces por ahí esa seguramente será la clase asincrónica que les grabe. Para el día de hoy un quiz de algoritmos de planificación de procesos. Ese quiz está planificado para que se active a las 20 horas de hoy y les estoy dando hasta mañana, las 12 del día, para que puedan resolverlo, porque tiene que ver con estos algoritmos de planificación de procesos y ahora al final de la clase les voy a mostrar el quiz y qué es lo que les pregunto ahí y todo el asunto. Bien, vamos a, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, este es el laboratorio 5 que es bien interesante, tiene que ver con comunicación de procesos, pero utilizando pipes, utilizando tuberías. Y listo, vamos a ver en los ejercicios. El primero, rápidamente, había que hacer un método en ANSI C. Estamos moviéndonos entre ANSI C y C++, como para ir entendiendo y irles inculcando un poquito los dos lenguajes, que son el mismo lenguaje, solo que el C++ pues tiene más bondades que el C, está un poquito a un nivel más superior, o a un nivel superior, perdón, no se emplea C más superior, no, a un nivel superior, ¿sí? Con respecto a ANSI C. Y esa es la idea. Entonces, este método en ANSI C dice, permite implementar la comunicación bidireccional mediante tuberías donde se iban a tener dos tuberías, una para el padre. Al final de cuentas, estos son los descriptores de fichero, que son los que se envían a través de la tubería, que la tubería no es un tubo, donde por un extremo voy a escribir y por el otro voy a leer. Lo que yo escribo lo tomo de una fuente y lo que leo lo puedo depositar en donde yo quiera. ¿Sí? Eso también tiene que quedar claro. Ya les voy a explicar esa parte que tal vez no nos quedó tan claro. Puede ser que yo tenga un buffer para enviar y tenga otro para leer. No necesariamente tiene que ser el mismo y tiene que funcionar. ¿Sí? Puede ser que el paquete que yo envié lo envié era el paquete A, y lo envié por el lado de escritura, pero cuando leí lo quiero leer como el paquete B. Eso, por supuesto, no hay ningún problema. Lo que pasa es que pues en los ejercicios que yo les resolví el laboratorio, a mí personalmente me gusta un poco como reutilizar código, reutilizar, si ya tengo definida una estructura, pues uso la misma. Pero a veces eso puede generar confusión. Ya les voy a explicar un poquito más eso. Entonces, en este primer ejemplo, el hijo enviaba su mensaje y, y el padre le decía que había recibido el mensaje. Vamos a empezar por acá entonces. Ya tenemos un menú, pero yo los voy a ir haciendo acá. Igual en el menú funciona, ya ustedes vieron que esto lo estamos manejando con el menú. Igual, ven, esto se envió por una tubería, dice, este es el proceso padre con tal PID, he recibido tu mensaje, soy el proceso hijo con tal PID y estoy hablando contigo a través de una tubería y el ID de mi padre es este. Que coincide, por supuesto, con el ID que el padre envía. Este es como el primer ejercicio que habíamos hecho ahí. Y lo importante es que a alguna gente todavía le crea confusión cuando se utiliza fork. Se crean dos procesos paralelos, por eso están también los dibujitos que le puse ahí en mediación. Quiere decir que los procesos se van a ir ejecutando concurrentemente. Sí es cierto que el padre, por ser el proceso original, va a ir un poquitito más rápido, pero no es que el hijo se va a ejecutar hasta que el padre se ejecute. No, no, se va ejecutando. Cuando le ponemos que el padre tiene que esperarlo es porque quizás el padre va a terminar antes. Y esto es importante, si uno no cierra los lados que no va a ocupar de la tubería, no nos va a funcionar. Acá vean que estamos leyendo y desplegando lo que leímos por pantalla. Vean, aquí es importante, voy a recalcar, ustedes pueden verificar, incluso buscar en Google sobre la función read que hacen. Y
y vean que los argumentos o parámetros que recibe, en este caso recibe un descriptor de fichero, un FD, un File Description, recibe un buffer y un tamaño. Este buffer es, creo que en su momento o no lo expliqué o no se entendió del todo claro, este buffer es donde va a depositar lo que él lee de la tubería. Pero acá, este buffer yo lo estoy utilizando tanto para leer en este caso, como en el caso del padre para escribir, pero yo aquí pude haber utilizado otra variable, pude haber definido, qué sé yo, un buffer write y buffer read, un buffer de escritura y un buffer de lectura, o buffer 2 acá, y le digo que voy a leer en buffer 2. Entonces tiene que quedarnos claro que lo importante acá es que él va a leer lo que me llega por la tubería, y esto que me llega por la tubería lo va a grabar en este buffer. Es así. Por eso cuando él escribe acá por consola, él que va a escribir lo que tiene el buffer. Pero si yo acá antes no puse a leer nada de lo que venía en la tubería y ustedes le dicen escriba por consola, les va a escribir un poco de basura, seguramente. Basura, que es lo que va a encontrar ahí, o nada. ¿Sí? Entonces es importante, lo que él lee de la tubería, lo escribe en dónde, aquí donde yo le estoy diciendo, en este buffer. Ahí escríbalo. Cuando él escribe, por supuesto, en el lado de escritura de la tubería es al revés. Él escribe aquí lo que tiene en el buffer. ¿Sí? Lo que yo le haya colocado en el buffer es lo que él escribe acá en el lado, en el descriptor de escritura y de escritura de la tubería, y es lo que envía. Eso se confunde porque uno normalmente dice, sí, es que bueno, acá él escribe en la tubería lo que tiene en el buffer y acá en el read es igual, es la misma forma, ¿no? Pero es que aquí no es que lo que tiene en el buffer lo deja en el lado de lectura, no, es al contrario, es lo que él encuentre en el descriptor de lectura, la tubería lo guarda en el buffer, en el read ahí, para que termine de quedar claro, me quedé como pensando en eso de que no sé del todo cuánta gente estaba entendiendo. Y otra cosa, a ver, también importante acá. Yo le estoy diciendo aquí como proceso hijo que lea que me llegó de la tubería y que lo muestre por consola. No necesariamente siempre es así. Depende de lo que se me pida. Si a mí me dicen escriba por la tubería y envíelo, solo eso tengo que hacer. Nadie me dijo que tenía que leer de lo que venía por la tubería. Okay, entonces yo aquí leo lo que llega y después escribo también porque así se pide. En el caso del padre también, pero no necesariamente es que los dos procesos tienen que enviar y leer. Aquí sí, porque es bidireccional. El hijo lee lo que el padre le envió y le envía un mensaje al padre. El padre igual, aquí también el orden también es importante o puede que no afecte. Aquí el padre, ¿qué hace primero? Primero escribe en la tubería y después lee lo que el hijo le envió, pero perfectamente pudo haber leído antes lo que el hijo le envió y después escribir en la tubería. Bueno, eso puede afectar un poco la salida, pero al final de cuentas el resultado es el mismo. ¿Ok? Entonces, ese es ese primer ejercicio y quería hacer esa aclaración y voy a hacer un ejemplo seguramente en una clase asincrónica para que eso nos termine de quedar claro. Y si no les queda aún claro, ahí tienen las horas consulta que pueden emplear para dudas específicas, donde ustedes me digan, mire, yo he estado resolviendo este laboratorio, no entiendo esto, ¿qué es lo que no entiende exactamente? Ok, esto, ¿qué será? Obviamente no utilicen las horas de consulta para decirme, es que aquí me está dando un error. No, a ver, ya estamos en la capacidad de poder leer los errores y tratar de encontrarle ahí qué será el asunto. Y si no, googleamos. Para eso está Google. Yo he tenido que googlear errores y entonces ahí comenzar a navegar y navegar hasta que me puede llegar una luz de qué es lo que está pasando. ¿Ok? Bien. En el segundo ejercicio igual se pedía que en el caso del proceso hijo le enviara al usuario un mensaje donde el usuario pues tuviese que escribir su mensaje, enviar por la tubería y que, okay, que ese mensaje que el usuario estaba agregando ahí se adjuntara a eso, a this is the child process and here's my message, y ahí el mensaje que el usuario indicara y enviar la leyenda anterior con el mensaje del usuario por medio de la tubería y que el padre pudiera decirle que es el proceso padre y que ha recibido el mensaje. Bien.
Vamos a ver ese segundo. Igual, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano y yo les doy paso en el momento indicado. Bien, ahí está. Pues ahí está, ese es el mensaje, pidió el mensaje y ahí está el proceso padre, dice que recibió el mensaje y que en el caso del proceso hijo, ese es el mensaje. I am here. Vamos a ver el tercero. El tercero les pudo haber generado, creo que ese tercero les pudo haber generado algún problema. Déjenme un segundo. Creo que ese tercero les pudo haber generado ahí algún problema porque tenía que mostrar el funcionamiento de 3 tuberías para un proceso padre, hijos y nietos y utilizar los descriptores de fichero A, B y C. Y entonces, vamos a ver, mi solución para 3 hijos y 2 nietos. Entonces vamos a verlo acá. Ok, ahí está. Ven qué interesante. Dice, ven qué bonito, dice. Este es el proceso padre y aquí está el hijo 1 y aquí está el nieto 1. Estos 2 nietos son hijos de ese proceso hijo que está ahí, que tienen su propio ID. El ID del padre es 48668, que coincide con este, y el abuelo, que es 48667, que coincide con este. Perfecto. Para el segundo hijo, que es el hijo 2, tiene también sus 2 hijos, que son los 2 nietos. Y dice que cada uno tiene su ID, su PID, y los 2 corresponden a este segundo hijo, coincide. Y el ID del abuelo es el mismo para todos. Tenemos aquí el hijo 3 con su propio PID, con sus 2 hijos, donde cada uno de ellos tiene su propio también ID, y esos ID, esos PID no se repiten con ninguno de los de arriba. Y por supuesto que aquí está el ID de su padre, que es este de acá, y está el ID del abuelo. Entonces vean qué interesante que está. Este es un caso de 3 hijos, 1, 2 y 3, y que cada hijo tuviese a su vez 2 hijos, que eran los 2 nietos. 3 hijos, 2 nietos. ¿Okay? Entonces, esto es un ejercicio bien interesante que, les repito, no me queda duda de que seguramente les generó algún trabajo extra que al final de cuentas es lo que se perseguía. La tubería 4, en este caso, había que crear también 2 tuberías de 2 descriptores de fichero. Y aquí vamos a enviar un empaquetado, ¿sí? Y ese empaquetado fue bien interesante porque en el empaquetado había que enviar el PID del proceso hijo, el PID del proceso padre, un mensaje esto lo tenía que enviar el hijo, un mensaje que dijera que era el proceso hijo y que estaba enviando un paquete al padre. Y a su vez el proceso hijo tenía que enviarlo, mostrar por consola lo que le enviara al padre, que casualmente el padre, que era el proceso original, iba a tomar lo que el hijo le estuviese enviando por la tubería correspondiente. Y entonces el padre, después de que leyó, aquí ven que importante, hay una secuencia, aquí sí, hay una secuencia. Primero se creaba el empaquetado, después el proceso de hijo debía mostrar por consola lo que el padre le... bueno, el proceso de hijo tenía que crear ese empaquetado y enviárselo al padre, ¿sí? Y se soluciona mejor para crear un proceso de hijo que se encargue de enviar. Entonces tenía que enviarle el empaquetado, después tenía que mostrar por consola lo que el padre le estaba enviando por la tubería. El padre a su vez tenía que leer lo que el hijo le estuviese enviando por la tubería y enviar a través de la tubería el siguiente mensaje, el cual debía contener lo que había leído por la tubería del hijo. Entonces ve que interesante, hay una secuencia. Y en el caso del padre decía eso, for child message, y aquí deberían indicar el mensaje del proceso hijo, el que acabo de leer el padre, y en el caso del PID también nos servía el empaquetado de este ID, este PID, y lo que venía del empaquetado del PID del padre. Eso fue un ejercicio muy interesante, la verdad. Yo espero que no les haya creado confusión y si no, pues, repito, me lo pueden
consultar, modas consulta y lo aclaramos cualquier duda. Tiene que quedar claro porque todo esto es evaluable. Entonces vean que al final de cuentas el padre está enviando el mensaje, esto sí iba ahí pues cocinado, pero esto sí era lo que le llegó por la tubería, lo que el hijo le envió, junto con los IDs. Y acá lo que les comentaba también, a ver, yo utilicé acá el mismo pack, pero perfectamente pudo haberle dicho, no voy a usar dos packs, un pack 1 y acá un pack 2. Y entonces, al final de cuentas, aquí por el pack 1 voy a enviar esto, voy a utilizarlo para enviar, que fue lo que yo les comenté ahora. Voy a utilizar ese paquete 1 acá para enviar, pues si no me da error, para verificar, listo. Y este es el hijo, correcto. Y el hijo va a leer. Ok, ahí está el paquete 1. Él va a leer lo que le llegó. Lo que le llegó por la tubería. Lo que le llegó por la tubería lo puede mostrar por medio del buffer. Eso sí está bien porque el padre se lo envía en un solo. Eso estaba bien ahí, no había ningún problema. En el caso del padre, le podíamos decir al padre que leyera por lo que venía por la tubería y que lo guardara en un paquete 2. Ok, un pack 2 acá. Y listo. Y al final, que utilizara eso que venía en el paquete 2, que fue lo que leyó, lo envió por un paquete 1, una variable pack 1, lo leyó en una variable pack 2. Ok. Y listo. Pack 2, ahí. No hay ningún problema. Y al final tomamos lo de ese pack 2, correcto, el mensaje, el PID y el PPID. Y eso fue lo que escribió por el descriptor de escritura. Lo que al final guardó en un buffer, porque él sí lo envió simple. Lo recibió como un paquete, pero lo envía simple. Okay. A ver si no tengo ningún error ahí. Y ahí está. Lo quise hacer aquí en caliente para terminar de reforzar lo que les estaba diciendo, de que vean que es exactamente el mismo mensaje. This is the child process. I'm sending this package to my father. Y aquí está la información del PID y del el ID del padre, el PPID. Y vean que entonces era lo que les estaba explicando. Yo definí dos paquetes para que terminara de quedar claro, dos variables, perdón, de tipo package. Y al final el hijo llena una variable, envía por una, que fue lo que les dije. Él escribe lo que encuentra acá en el paquete, en el descriptor de escritura, y después el padre acá, que es bien importante, el padre lee por el descriptor de lectura y lo que lee lo guarda en este paquete 2, que no es el mismo, por aquello que ustedes dijeran, no, hay una trampa ahí, algo está pasando, ¿por qué utiliza solo una? No, 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 usted lo que escribe lo toma de algún lado y lo que lee lo puede guardar en otro lado. Yo lo guardé, ahora lo cambié acá para que quede más claro, y lo que leyó lo guardé en este paquete 2, en este pack 2. ¿Lo ven acá? Y al final, que fue lo que utilizó el padre para enviarle un mensaje simple al hijo. Espero que con esto ya nos quede un poquito más claro, igual con ese ejemplo también que les voy a hacer más, nos termine de quedar claro ahí toda esta temática. Igual si tienen alguna duda, pues me dicen. Ese era el ejercicio del Pipe 3 ahí. Y ahora vamos con el 5, que en el 5 le subimos un poquitito ya el nivel, porque ¿qué hicimos? Utilizamos hilos, dice haga un método ANSI que utilice hilos o threads y tuberías, pipes, para resolver lo siguiente. Deberá crear una tubería para el file descriptor llamado, el file descriptor de RW, y verificar que no haya error al crear un hilo que lance una función hilo llamada reader y que lleve como argumento el descriptor, el file descriptor del pipe creado, que es una tubería para los dos. Entonces es un ejemplo del algoritmo de los lectores
y los escritores utilizando tuberías y utilizando hilos. Entonces fue, a ver, bastante interesante, hay que entenderlo muy bien. Entonces vean, si nos venimos aquí al 5, acá creamos el descriptor, acá tomamos ese descriptor y lo enviamos por una tubería, verificamos que no haya error y creamos los hilos. El primer hilo iba a lanzar una función hilo llamada reader y ahí iba el file descriptor como parámetro. El segundo hilo iba a lanzar una función hilo llamada writer y ahí iba el file descriptor como parámetro. El file descriptor se recupera de esta forma y el reader, vean que aquí en el reader nada más define una variable. Que aquí esta variable yo le pude haber puesto cualquier cosa. Le pude haber puesto A, por ejemplo. Yo le digo, vaya y lean una variable que se llama A. Y lo que viene por la tubería, guárdemelo ahí en A. ¿Sí? Y al final, muéstrame por consola lo que viene ahí en A. O le puedo haber puesto aquí CH2. Vamos de CH2 para decir que es un char. CH2, para que también no haya ningún error y ningún enredo mental de por qué tiene que llamarse igual. No, no, no. Esa puede ser CH2 y esta puede ser CH1. ¿Por qué? Porque aquí es diferente. Aquí le dice, tome lo que tiene esta variable char, lo que tiene es una letra, en este caso A, y envíelo por el descriptor de escritura, la tubería, envíelo. Y es un carácter nada más, por eso yo lo pongo acá. Mientras eso sea, si eso es diferente de unos, porque hubo un error, porque es un carácter. En el caso del lector, lo que llegue por la tubería, léamelo aquí, me lo guardan esa variable, CH2, guárdamelo ahí, y después aquí es un rótulo normal, por pantalla. ¿Por qué? Porque aquí ya yo le dije que en esa variable CH2 me leyera lo que venía por el lado de lectura de la tubería. Y entonces acá igual, acá CH1 y aquí valido que si llega a Z, pues entonces no siga, sino que se devuelva para que solo llegue hasta Z. Guardo todo, aquí fue que no, algo pasó, que me dijo que no definió CH aquí al final, ven, este es el error. Y listo, si yo corro esto, pues entonces voy a obtener el mismo resultado de los dos hilos, pues él está leyendo por el lado del descriptor de lectura, lo está guardando en una variable, está escribiendo lo que tiene una variable en el descriptor de escritura y ahí está, indefinidamente. Entonces puedo utilizar variables diferentes, ni siquiera tengo que utilizar la misma y aquí está pues demostrado. ¿Ok? Eso es para que nos termine de quedar claro. Entonces, y ese es el resultado final del laboratorio. Y pues nada, yo esperaría que ya nos haya quedado pues más claro este tema. No sé si tienen alguna consulta adicional sobre esta temática de las tuberías y si no, pues vamos entonces a comenzar con este capítulo. Déjenme un segundo. En el entendido de que ya hicieron la lectura y si no es un tema pendiente para ustedes hacer la lectura de este tema 6 que tiene que ver con interbloqueos o deadlocks, se llaman deadlocks a los interbloqueos deadlocks. Y cuando se habla de inanición, el concepto es starvation por ahí, porque lo encuentran ahora en los reading que van a hacer. Deadlocks es interbloqueo y starvation es inanición. Y es este tema bien interesante. Pues vamos, por ahí vamos a ver, por supuesto tenemos 2 semanas para esta temática, condiciones de bloqueo, modelado de condiciones de bloqueo, administración, algoritmos de atención, omisión, recuperación, detección y prevención. De ahí lo primero que uno debería pues cuestionarse o plantearse es hacerle una definición realmente, que cuando hablamos de condiciones de bloqueo, lo primero que uno tiene que preguntarse es, bueno, ¿y qué es un interbloqueo o qué es un deadlock? Vamos a aclarar algunos puntos. Un interbloqueo es el bloqueo permanente de un conjunto de procesos o hilos de ejecución en un sistema operativo concurrente.
donde los procesos o hilos compiten por recursos del sistema o se comunican entre ellos, o compiten por recursos o se comunican entre ellos, o los dos. ¿Okay? Normalmente uno podría decir, sí, es que hay un conjunto de procesos que se encuentran en un interbloqueo y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se van a encontrar en un interbloqueo si cada proceso en ese conjunto está esperando un evento que solo puede ser ocasionado por otro proceso que está ahí mismo. ¿Sí? Y entonces el interbloqueo se produce si cada proceso retiene un recurso y solicita otro. ¿Esto qué va a implicar? Y al final pareciera que fuera como un error de programación en lugar de un error de diseño del sistema operativo. ¿Sí? Y ya ahí hay una serie de aspectos que hay que analizar. Si el recurso es reutilizable, entonces también ahí si es un recurso crítico, si es reutilizable, si es acceso a áreas de memoria, ¿sí? Hay una serie ahí de interrogantes que se plantean en torno a los interbloqueos. Hay estrategias que las vamos a ir también profundizando. Yo las voy a empezar a mencionar por acá, pero se van a ir ampliando. Estrategias usuales que se utilizan para el manejo de los bloqueos. Qué sé yo, que lo voy a mencionar varias veces, que es la primera es ignorar el problema. Y pues ahí eso está asociado a lo que se llama el algoritmo del avestruz. Ignorar el problema es lo que muchas y muchos hacemos en la vida. Ignoramos el problema y vemos a ver qué va a pasar, a ver si se resuelve solo. La segunda estrategia es la detección, que es permitir que ocurran los bloqueos, detectar e intentar recuperarse. Bueno, eso también, a ver, qué tan bueno, tan buena práctica será, qué tan buena estrategia, perdón, será esperar ahí hacer la detección, esperar hasta que ocurra. Esto pareciera que es como más paliativo que otra cosa, pareciera que es más reactivo, ¿sí? Que preventivo o que proactivo. La otra es la prevención, precisamente, que es hacer que los bloqueos nunca ocurran, que sea imposible que ocurra un bloqueo. Y después evitarlos, es la última opción, evitar que ocurran mediante la asignación cuidadosa de los recursos. ¿Sí? Y sí, entonces, ahondando ahí un poquito más, pues esas estrategias, prevención, evitar que ocurra, sería la predicción, evitar que ocurra, detección y recuperación o ignorar el problema, que sería como la omisión. Ahí uno podría hablar en estas estrategias de dos enfoques. Un enfoque podría ser políticas paliativas, que es ignoremos el problema. Y pues ahí está lo que es la omisión con el algoritmo del avestruz o la detección y eliminación. Detección, una vez que ocurra, pues tratemos de solucionarlo. Eso pareciera ser políticas paliativas. Por otro lado, podríamos tener políticas preventivas, en donde dice, no, pues tratemos de hacer una prevención de los interbloqueos, prevenir que ocurra, y tratemos de hacer una predicción también, evitar que ocurra. No es lo mismo prevenir que evitar, parece lo mismo, hacer una predicción, establecer un ambiente en donde nunca se llegue a dar un deadlock, un interbloqueo. Han habido muchas investigaciones, por supuesto, porque este es un tema crítico y clave en los sistemas operativos en cuyo ecosistema conviven millones de procesos y procesos ligeros que son hilos de ejecución. Pero pues los resultados de las investigaciones han sido buenos, han sido satisfactorios en cuanto a tratar de buscar formas o métodos limpios y rápidos para hacer este manejo del interbloqueo y, y con respecto a la mayoría de los problemas que se pueden dar o que se pueden producir a raíz de, ¿sí? Y pues, qué sé yo, si uno habla en el caso de la prevención, ahí habría que ajustar un poco el sistema para eliminar toda posibilidad de que vaya a ocurrir un interbloqueo. Sí, claro, uno podría decir la prevención puede funcionar,
pero uno podría también decir que los métodos para lograr la prevención podrían ocasionar un pobre aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Y entonces ahí comenzar a discutir, qué sé yo, técnicas como la de evitar que ocurra el interbloqueo, o sea, predecir, imponen condiciones tal vez menos atractivas, al tratar de, siempre hablando desde el punto de vista de lograr un máximo aprovechamiento de los recursos, que es lo que se quiere, ¿sí? Después, cuando se habla también de la detección, también habría que ver ahí en el caso de la detección, en qué tipo de sistemas operativos se pueda utilizar. Porque uno pudiera hablar de detección voluntaria o detección involuntaria, que al final de cuentas, vamos a ver cómo voy a tratar yo de que es una política paliativa, de detectar de que está ocurriendo un interbloqueo. Al final, puede ser que sea demasiado tarde y cuando trate de detectar ya el sistema haya colapsado. Entonces, también a ver, depende de qué tan crítico sea el sistema operativo. No es lo mismo un sistema operativo de usuario final propio a un sistema operativo que esté montado sobre servidores y para una compañía crítica, ¿sí? De eventos críticos. No es lo mismo, son ambientes diferentes. Bien, y entonces así las cosas, vamos a lo que se llaman las condiciones de Kaufman. Las condiciones de Kaufman para el manejo del interbloqueo de recursos, también conocidas como condiciones necesarias. Condiciones necesarias o condiciones de Kaufman, y por supuesto eso le debe a que en primera instancia en el año 1971 eh, el, este señor Kaufman publicó un artículo relacionado con esta serie de condiciones que se dan para que se produzca el interbloqueo de recursos. Y pues deben cumplirse simultáneamente estas condiciones y puede ser de que no sean totalmente independientes entre ellos. La primera es la condición de la exclusión mutua, que también es un tema que ya hemos abordado, y esa condición de la exclusión mutua se utiliza para evitar el ingreso a las regiones o a las secciones críticas por más de un proceso, ya lo sabemos. Cada proceso o solo un proceso a la vez puede ingresar a su región crítica. Entonces, a eso se debe que Kaufman mencione esta condición de la exclusión mutua para el tratamiento de los interbloqueos de recursos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? A ver, un recurso o está asignado a un proceso o está disponible. Así de simple. El recurso o está asignado a un proceso o está disponible para ser asignado a otros procesos. ¿Okay? La segunda condición que se menciona acá es la condición de posesión y espera o de contención y espera. ¿Esto qué es? Que cada proceso continúa manteniendo los recursos asignados con anterioridad mientras espera adquirir otro. Entonces vean qué interesante que está. Si uno se pone a analizar, qué sé yo, esa condición de exclusión mutua, si no se hace de la mejor forma o aunque se haga de la mejor forma, que solo un proceso esté en su región crítica y ningún otro proceso puede ingresar a su región crítica, pero aunado a eso, vea que estas condiciones no son independientes, se le junta lo de contención o posesión y espera, donde el proceso va a seguir manteniendo los recursos asignados mientras espera a otros. Entonces, vea qué complicado. Claro, esto por supuesto, imagínese que se quede ahí en su región crítica y a su vez él esté reteniendo recursos y dice, los voy a retener porque estoy esperando por otros, pero esos recursos quizás haya otros procesos que también los ocupan y los recursos que el proceso A ocupaba o que estaba esperando los está reteniendo el proceso B. Entonces el proceso B tiene recursos que ocupa A y espera por otros recursos, o sea, espera por recursos que tiene A su vez
tiene recursos ahí captados y está esperando por otros recursos que tiene B, entonces es legítimo deadlock, ahí un interbloqueo. La tercera condición es lo que se llama condición no apropiativa o no expropiativa o no expropiación, también se le llama a esa condición. No apropiativa, ¿qué es? Que los recursos asignados a un proceso solo pueden volver al sistema cuando el proceso voluntariamente los libere. Entonces ven qué complicado que está eso. No apropiativa, los recursos asignados a un proceso solo pueden volver al sistema operativo cuando el proceso quiera liberarlos, cuando el proceso voluntariamente los libere. Y el último, que son las condiciones de espera circular, es que los procesos forman una cadena circular, donde cada proceso solicita un recurso que tiene asignado el siguiente miembro de la cadena. Entonces, volvemos al principio. A ver, vean ese ejemplo que está ahí, también tiene que ver con esta espera circular. Vean que aquí está el proceso 1, proceso 2 y los recursos. Los procesos están representados como por estos óvalos y los recursos como por esos rectángulos ahí. En el caso del proceso 1, hace una solicitud del recurso A. Él hace la solicitud. Él ocupa el recurso A. Pero ese recurso A ya ha sido asignado, está siendo retenido porque ya ha sido asignado al proceso 2. Que a su vez ese proceso 2 hace una solicitud del recurso B. Él ocupa ese recurso B. Él tiene el recurso A, pero también dice, tengo el recurso A, ocupo el recurso B. Pero el recurso B ya fue retenido o ha sido asignado al proceso 1. Entonces aquí hay una condición de espera circular. El proceso 1 tiene un recurso, pero está ocupando otro, que lo tiene el proceso 2, que a su vez está ocupando un recurso B que lo tiene el proceso 1. Entonces nadie libera nada y ahí se queda deadlock legítimo. ¿Sí? Y eso es parte de estos problemas que estamos analizando y que entonces si se cumplen estas condiciones de Kaufman, que son repito, lo que se llaman condiciones necesarias que para que se dé el interbloqueo en la mayoría, por supuesto, pues tienen que cumplirse en forma simultánea y entonces eso conlleva a decir que no son totalmente independientes unas de otras, pero con estas condiciones de Kaufman se dan esas condiciones a ver, eso puede desembocar en la mayoría de los casos a que sean deadlocks o interbloqueos. Vamos a ver un ejemplo más específico en este modelado. Pongamos este grafo de asignación de recursos a procesos. Es un grafo de asignación de recursos a procesos. El proceso, en este caso proceso P, ha solicitado utilizar el recurso R. Y ese es en el primer caso. Y en el segundo caso, el proceso P está utilizando el recurso R. Ya ese recurso le fue asignado. En A, él solicita un recurso y en B, que es la flecha que va del recurso al proceso, es que ya ese recurso le fue asignado. Ok. Entonces, así las cosas, podemos llegar a este escenario que está acá, que es un escenario de modelado de interbloqueos. Vamos a ver en qué casos, tenemos 4 casos acá. Y ustedes me van a ayudar a decidir en qué casos se pueden producir un interbloqueo. ¿Sí? ¿En qué casos se pueden producir un interbloqueo? Vamos a ver el primer caso. Voy a hacerle aquí un poquito más de zoom. Y vean que tenemos entonces en este primer caso. Y al final me van a decir si para ese primer caso se produce o no. Y me lo envían ahí por el chat. Me dicen sí o no. ¿Sí? Si hay interbloqueo o no hay interbloqueo. Dice, el proceso 1 solicita el recurso 2. Ese recurso 2 ya fue asignado al proceso 2. Y a su vez el proceso 2 solicita el recurso 3 que fue asignado al proceso 3. El recurso 4 está libre. Nadie ha solicitado ese recurso ni ha sido asignado a nadie. Y el recurso 1 fue asignado al proceso 1. Entonces el proceso 1 tiene el recurso 1, ya él lo posee, pero está pidiendo el recurso 2. ¿Sí? Sin embargo, ese recurso 2 ya lo tiene el proceso 2, que a su vez está ocupando el recurso 3, que también ha sido asignado al proceso 3. Pues quiero que ustedes me digan o
me escriban ahí por el chat, vamos a hacerlo por el chat, yo leo sin decir nombres que me escriben. Si ustedes consideran que para ese caso 1 existe posibilidad de que se produzca un interbloqueo. Si hay interbloqueo o no hay interbloqueo. ¿Okay? Ya tengo ahí un comentario. Vamos a esperar que sigan enviando esos comentarios. Bueno, entonces resumiendo, ya vimos que en el caso 1 no hay interbloqueo porque si bien es cierto cada uno de los procesos tiene, o más bien el proceso 1 y el proceso 2 tienen recursos, o no, sí, los tres procesos tienen recursos asignados y a su vez cada uno, o por lo menos el proceso 1 y el proceso 2 solicitan otros recursos que fueron asignados a los otros procesos, pero eso no está provocando un interbloqueo porque simplemente tendrán que quedarse esperando ahí a que esos recursos sean liberados y no hay ningún problema. No sucede lo mismo en el caso 2, donde se da la situación de que si el proceso 2 solicita ese recurso 1, se estaría generando un interbloqueo entre el proceso 1 y el proceso 2 porque se está dando una condición de espera circular y que es una de las condiciones que estábamos viendo anteriormente de Kaufman, que puede desembocar en deadlocks o en interbloqueos. Ahora nos vamos a ir al caso 3, que en el caso 3 se está planteando de si existe interbloqueo y si existe entre qué procesos. Aquí que tenemos un recurso 1 que ha sido asignado al proceso 1. Este proceso está solicitando el recurso 2 que ya fue asignado al proceso 2, el cual está solicitando el recurso 3 que ya fue asignado al proceso 3, el cual está solicitando el recurso 1 que ya fue asignado al proceso 1. Entonces la pregunta es, ¿existen algunas de las condiciones de Kaufman que puede provocar, repito las condiciones de Kaufman, que son la condición de exclusión mutua, de contención y espera, la no apropiativa y la condición de espera circular? ¿Existe alguna de esas condiciones que pueda provocar de que aquí esté ocurriendo un interbloqueo? Y voy a leer lo que ustedes estén ahí enviando por medio de el chat para revisarlo y para pues indicarles si hay o no un interbloqueo y bajo qué circunstancias. Les voy a decir que sí, sí existe un interbloqueo, en este caso 3, y ese interbloqueo, si el proceso 3 solicita, vean que volvemos al caso, si el proceso 3 no hace esa solicitud del recurso 1, no hay interbloqueo, pero a él, al hacer la solicitud del recurso 1, que ya fue asignado al proceso 1, que a su vez solicita el recurso 2 que fue asignado al proceso 2, que a su vez solicita el recurso 3 que fue asignado al proceso 3, está provocando una condición de espera circular. Por lo tanto, está produciendo un interbloqueo entre los procesos 1, 2 y 3. Los tres se ven involucrados. ¿Sí? Está produciendo una espera circular, un interbloqueo entre los procesos 1, 2 y 3. ¿Sí? Que son los tres actores que intervienen acá. ¿Ok? Nos vamos a ir al último caso, al caso 4. El caso 4 tenemos esta condición. A ver, vean qué interesante que está. El proceso 1 tiene asignado el recurso 1, pero solicita el recurso 2 que ya ha sido asignado al proceso 2, el cual solicita el recurso 3 que ya ha sido asignado al proceso 3, el cual solicita el recurso 4, que estaba libre. Sí, pero él hace una solicitud al recurso 4. No le ha sido asignado. Él hizo la solicitud, pero estaba libre. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna de las condiciones de Kaufman que me pueda llevar a que aquí se dé un deadlock, un interbloqueo, o no? Esa es la pregunta y vamos a esperar a ver qué responden. Y todo eso que ustedes están escribiendo ahí está correcto. No hay interbloqueo, no hay interbloqueo, ¿ok? Y esas explicaciones que están dando también están correctas. No hay interbloqueo. Al final ve que cada uno, el proceso 1 tiene un recurso asignado, solicita otro, pero ya ese fue asignado a otro proceso, que solicita otro, que fue asignado a otro proceso. Al final el proceso 3 solicita un recurso 4 que estaba libre.
Y no, al solicitar ese recurso 4 no está provocando deadlock, no hay ninguna condición de Kaufman que se pueda juntar acá, por lo menos no hay espera circular, ¿sí? No podríamos deducir de que si los procesos están en su región crítica, no vayan a salir nunca de ahí y que eso pueda, eso ya sería especular y tampoco es el caso. No podríamos decir que se esté dando una contención y espera que un proceso diga, yo tengo este recurso asignado y no lo voy a soltar hasta que me den este otro, no podríamos deducirlo. Al final vean que la espera circular es la que me podría a mí decir si se puede dar un interbloqueo, porque al final de cuentas es la que me puede garantizar de que ningún proceso nunca vaya a soltar el recurso que tiene, entre tanto adquiera otro que ya fue asignado a otro proceso, ¿sí? Entonces, así las cosas es lo que se está dando acá. Y no sé si tienen alguna duda en un momento. Bueno, bien, vean, entonces, así las cosas. Bueno, aquí hay otros ejemplos, también modelados de interbloqueos. A ver, y no, aquí rápidamente podríamos ver, bueno, en el caso A dice solicitud del proceso A, solicitud de R, solicitud S, liberal, no hay. Estos tres primeros, A, B y C, por ahí ustedes después lo pueden ver a detalle, no habría. Incluso acá en E es, para que no se nos haga acá, el E sería este. No hay tampoco interbloqueo, porque vean que hay tres procesos, A, B y C, y hay tres recursos, R, S y T, y solo un recurso ha sido asignado a un proceso. Los demás recursos están libres, pero los otros procesos no los ocupan. No hay interbloqueo. En F no hay interbloqueo tampoco. El recurso R y S ha sido asignado a cada proceso y listo. En G, que es este que está acá, no hay interbloqueo tampoco, no existe. Cada uno de los recursos ha sido asignado a alguno de los procesos. Aquí en H, quizás sí se esté produciendo ya alguna situación, pero no, vamos a ver. El recurso R fue asignado al proceso A, el cual solicita el recurso S que fue asignado al proceso B, y el recurso T a C. Tampoco hay interbloqueo, no hay, ya de acuerdo a lo que vimos. Vamos a ver aquí en este que es I. En I dice, el R como recurso fue asignado al proceso A, que solicita el recurso S, que fue asignado al proceso B, que solicita el recurso T, que fue asignado al proceso C. Y no hay interbloqueo tampoco. No hay, de acuerdo a lo que hemos visto. Pero vamos a ver ya ahora sí, en J, una situación acá interesante que dice igual R fue asignado al proceso A, el proceso A también solicita el recurso S, que fue asignado al proceso B, el cual solicita el recurso T, que fue asignado al proceso C, el cual solicita el recurso R, que fue asignado al proceso A. Aquí sí, porque hay una espera circular. Al C solicitar el recurso R, entonces ya ahora sí está generando una espera circular, por lo tanto, en este caso sí, en este caso J, sí hay interbloqueo. ¿Sí? En los otros no, ya vimos que en este no, en este no, en este no, en este tampoco, pero en este sí. Sí hay ahí un interbloqueo. Ok, vamos a ver los otros casos que están aquí más abajo, voy a quitar eso. Vamos a ver este caso, bueno, el caso K, habría que revisarlo, voy a revisarlo más la parte gráfica, quizás es la que se pueda entender mejor. Vamos a ver acá, dice, vamos a ver este caso L. No hay interbloqueo, está muy sencillo. En este otro caso M, no hay interbloqueo. En este caso N, no hay interbloqueo. En ninguno de esos hay. Ahora vamos a ver en este de acá. Vamos a ver qué está pasando.
Uno a primera vista podría decir, sí, hay interbloqueo ya. Vamos a ver si es cierto. Dice que el recurso R fue asignado al proceso A. El recurso S también fue asignado al proceso A. El proceso A tiene 2 recursos asignados. El recurso T fue asignado al proceso C. Y el proceso C está solicitando el recurso R que fue asignado a A. Y no hay interbloqueo. No hay una condición de Kaufman ahí que me pueda llevar a una espera circular. No, simplemente sé que tiene un recurso asignado, está solicitando otro, pero que fue asignado a A. ¿Sí? Cuando A libera esos 2 recursos, porque A no está solicitando ninguno, tiene los recursos que ocupa. Entonces, cuando A libere esos recursos, ya a C le va a quedar uno de ellos, que es el que ocupa para poder finalizar. Y en el caso de B, ese proceso no está ocupando ninguno de los recursos, por lo tanto, no hay ningún problema. Vamos a irnos a este otro caso que está acá. Este de aquí, el M, creo que es. Dice que el recurso S ha sido asignado al proceso A, que el proceso B no ocupa ningún recurso, eso es lo que dice, que el proceso B no ocupa ningún recurso, y que el recurso T fue asignado al proceso C y que el recurso R también fue asignado al proceso C. Y no hay ninguna condición, ninguna de las condiciones de Kaufman que me pueda llevar aquí a pensar de que se haya producido un interbloqueo, por lo tanto no hay interbloqueo. Y vamos al último caso, el N, que está acá. Dice así, el proceso A y el proceso B no están ocupando ningún recurso para su ejecución. El recurso T y el recurso R fueron asignados al proceso C. Entonces, no hay ninguna condición de interbloqueo. ¿Ok? Que no sé si les genera alguna duda, pero igual ahí, cuando les haga el resumen, ahí les va a quedar para que ustedes hagan el análisis respectivo. ¿Ok? Y esta es una práctica que les traigo por acá, igual para que ustedes analicen. Dice, ¿en qué casos se puede producir un interbloqueo? Y entonces, primero voy a mostrarles cada caso acá, para que ustedes me digan si igual, si existe o no alguna condición de interbloqueo. Dice así, el recurso R fue asignado al proceso A. El proceso B solicita el recurso S que fue asignado al proceso C. El proceso C está solicitando el recurso R que fue asignado al proceso A y a su vez el proceso C tiene ya asignado el recurso T. Entonces ese es el primer caso. Ustedes me dicen si hay alguna condición de interbloqueo y si se da, entre cuáles procesos sería. En el caso 2, el recurso R fue asignado al proceso A. El recurso S fue asignado al proceso B, que a su vez solicita el recurso T, que fue asignado al proceso C, que a su vez está solicitando el recurso S, que fue asignado al proceso B. Entonces me dicen en el caso 2 si hay o no interbloqueo y si fuese afirmativa las respuestas, entre qué proceso se podría dar. Vamos al caso 3. El caso 3 dice que el recurso R fue asignado al proceso A, que a su vez solicita el recurso S, que fue asignado al proceso B, el cual solicita el recurso T, que fue asignado al proceso C, que a su vez solicita el recurso R. ¿Sí? Entonces, también, de igual forma, ustedes me dicen si para ese caso 3 existe o no, si no hay interbloqueo o si hay entre qué procesos se podría dar. Y el caso 4, que es el que estamos viendo acá también, dice así, dice, el recurso R fue asignado al proceso A. El proceso B solicita los recursos R y S.
El recurso S fue asignado al proceso C. El recurso T fue asignado también al proceso C. Y el proceso C solicita el recurso R. Entonces ahí están estos 4 casos donde pues igual por el chat me lo envían ahí o analícelo con calma primero. Es una práctica. Perfectamente puede haber sido un quiz. De hecho, después hacemos un quiz sobre esta temática. Por lo tanto, analicen bien cada caso y me dicen si hay o no interbloqueo. Cuando ya lo tengan ahí bien analizado, me envían todos los casos ahí. Entonces, cada uno de ustedes ahí me dice, caso 1, sí hay entre los procesos tal o no hay, caso 2, caso 3, caso 4. ¿Sí? Y me envían ahí el resultado de la práctica. Entonces vamos a ver cada uno de estos casos si se produce o no interbloqueo. Vamos al primer caso. En el caso 1, no hay interbloqueo. No hay. El recurso 1, el recurso R, perdón, fue asignado al proceso A. El recurso S fue asignado al proceso C, que también tiene asignado el recurso T. B solicita ese recurso S, pero fue asignado al proceso C. El proceso C, a su vez, solicita un recurso R que fue asignado al proceso A. Entonces, probablemente el proceso A termine su ejecución, libere el recurso R. C puede tomar posesión de ese recurso, terminar su trabajo y liberar los recursos S, T y R. Y por lo tanto, B, que requería el recurso S, probablemente le sea asignado por el planificador, finalice su ejecución y no hay interbloqueo. Vamos al caso 2. Resulta que en el caso 2, el recurso R fue asignado al proceso A, el recurso S fue asignado al proceso B, quien a su vez solicita el recurso T, que fue asignado al proceso C, el cual también solicita el recurso R. Entonces, aquí ya estamos viendo, entre B y C, estamos viendo una espera circular. Entonces, sí hay, en este caso, para el caso 2, sí hay interbloqueo entre B y C si se solicita S, como está ahí. Entonces, sí hay interbloqueo entre los procesos B y C. ¿Ok? Vamos al tercer caso. Voy a ampliar esto un poco más. Vamos al tercer caso. El tercer caso, el recurso R fue asignado al proceso A. El recurso S fue asignado al proceso B. El proceso A solicita el recurso S, que fue asignado al proceso B. El recurso T fue asignado al proceso C. El proceso B, a su vez, solicita ese recurso T. Y el proceso C solicita el recurso R. Entonces, al solicitar el proceso C, el recurso R está produciendo un interbloqueo entre los 3 procesos, entre A, B y C. Que está produciendo ahí una espera, puede llevarnos a una espera circular y entonces eso nos daría una de esas condiciones de Kaufman, que sería la espera circular, y en este caso se estaría produciendo entre los 3 procesos, entre el proceso A, el proceso B y el proceso C. Vamos al caso número 4. Dice en el caso 4 que el recurso R es asignado al proceso A, que el proceso B no tiene ningún recurso asignado, pero que solicita el recurso R, que ya fue asignado al proceso A, y que solicita el recurso S, el cual fue asignado al proceso C junto con el recurso T. El proceso C, a su vez, solicita el recurso R. Entonces vean que hay dos procesos que son B y C, que están solicitando un mismo recurso. Entonces, a ver, aquí ¿qué puede pasar? No va a ocurrir una condición de interbloqueo, no hay una condición de interbloqueo. Incluso si se solicita R, no hay una condición de interbloqueo. ¿Por qué? Porque
Aquí lo que puede estar pasando es que el proceso A finalice su ejecución y libere ese recurso R, ¿sí? Y ese recurso R que está siendo pretendido por dos procesos, por B y por C. Pero quizás el scheduler se dé cuenta de que el proceso C tiene una probabilidad más alta de terminar porque él a su vez ya tiene dos recursos asignados, solo ocupa R. Entonces A finaliza, libera ese recurso R, se le puede asignar a C, C finaliza, libera los tres recursos y ya B podría tener acceso al recurso R y al recurso S y también al final finalizar sin ningún problema. No hay una condición de espera circular que se pueda plantear ahí y que me lleve a que ocurra una alta probabilidad. No se da esa condición de Kaufman de espera circular que pueda desencadenar o pueda terminar en un interbloqueo, ¿sí? Entonces, repetimos, caso 1 no hay interbloqueo, caso 2 sí hay interbloqueo, caso 2 hay interbloqueo entre B y C. Cuando se solicita, ya voy a dar pase, cuando se solicita el recurso S, entonces puede provocar un interbloqueo. Caso 3, si hay interbloqueo entre los tres procesos, entre A, entre B y entre C. Cuando se solicita R, entonces provoca que se dé una espera circular. Caso 4, no hay interbloqueo, incluso aunque se solicite, aunque el proceso C solicite el recurso R, no hay una condición explícita de que se vaya a dar un interbloqueo. Bien, entonces, hay otro tema acá importante que tiene que ver con los deadlock que se llama la administración de los recursos. Y entonces ya hemos visto que en esta puja, en esta lucha por recursos, al final los procesos compiten por recursos, ya lo hemos visto, compiten por recursos. Y un sistema pues consta de un número finito de recursos. Y sobre todo cuando se trata de espacio en memoria principal. La memoria principal es limitada. Más adelante, cuando corresponda al capítulo de administración de la memoria, vamos a ver las técnicas auxiliares que tiene que utilizar el sistema operativo para poder, a través de algo que se llama la paginación, que también es parte del el second reading que ustedes tienen que hacer ahí como parte de la tarea 4. Ahí van a ver la parte del paging, de la paginación, de esa, cómo hace uso de esa técnica auxiliar para resolver sus problemas de memoria. Después también lo que tiene que ver con los ciclos de utilización del procesador, que son recursos finitos. Los archivos y los dispositivos de entrada y salida son recursos finitos. Entonces, esa administración de los recursos es la que le va a permitir al computador, al hardware y al sistema operativo, pues distribuir todos esos recursos entre los procesos que lo soliciten. Qué sé yo, uno podría decir que en un modo normal, o en una operación normal, un proceso podría utilizar un recurso si sigue esta secuencia, que es hacer la solicitud del recurso, utilizarlo y liberarlo. Pero eso es en el mundo ideal, en el mejor de los casos. Ya hemos visto, estamos analizando problemas de deadlock donde puede ser que un proceso decida no liberar un recurso, sino que se va a quedar ahí en forma indefinida esperando por otro, y si ese otro recurso ha sido asignado a un segundo proceso que está esperando por el recurso que tiene el primer proceso, pues se produce una condición de espera circular y eso puede desembocar en interbloqueo. Y es de lo que se quiere evitar. Y como hemos visto también anteriormente, existen estrategias, o lo hemos visto anteriormente, pues existen estrategias para resolver los interbloqueos o los deadlocks. Y esto estamos acá ya reforzando. ¿Y cuáles son esas estrategias que existen para resolver el interbloqueo? La omisión, que es ignorar el problema.
omisión, y por ahí hay un algoritmo que vamos a ver en la siguiente clase sincrónica que tiene que ver con el algoritmo del avestruz, que tiene que ver, o más bien, perdón, que es el que más ejemplifica este problema de ignorar o esta estrategia de omisión, que es ignorar el problema. Y increíble, esta teoría, les cuento, fue creada por Andrew Tannenbaum. Fue creada por Andrew Tannenbaum. Y señala que en los sistemas, en lugar de enfrentar el problema de los deadlocks, pues simplemente hay que asumir que esto nunca van a ocurrir. Eso dice esta teoría. En lugar de enfrentar el problema de los deadlocks, asumamos que nunca ocurrirán. ¿Okay? Lo que pasa es que también aquí, para uno poder decirlo, para poder omitir el deadlock, se tienen que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, el número de veces en que puede ocurrir un interbloqueo. Eso tendría que analizarse. El número de veces en que ocurre un interbloqueo. La gravedad de ocurrencia del interbloqueo. Y después el tema de costo de consecuencias. Y coste en caso de que se haga algo también. Porque uno podría decir, ignorar el problema, depende de las circunstancias. Si es un equipo de uso personal, pues nada, se reinicia el equipo cuando se colapsa el sistema, que me imagino que a muchos nos ha pasado, y la solución resulta práctica si es un computador que se utiliza, que sea tipo un PC doméstico o un dispositivo ahí móvil, uno lo reinicia y se acabó, no hay ningún problema. Después, otra estrategia es la detección y eliminación. ¿Esto qué es? Es deja que ocurra el interbloqueo, dejar que ocurra, lo detecta y luego lo elimina. Esto es detectar cuando ocurre un interbloqueo. ¿Sí? Una vez detectado, pues ahí va a tratar de eliminar ese interbloqueo, eliminando algunos de los procesos o involucrados, eliminándolos todos. La tercera estrategia es evitar el interbloqueo. ¿Sí? Ya no la estrategia de que cuando ocurra, pues lo detectamos y lo eliminamos, más paliativa, ¿no? Esta es evitar que ocurra. Y en este caso es tratar de controlar el sistema para que nunca ocurra un interbloqueo. ¿Y cómo se hace eso? Pues realizando una asignación cuidadosa de los recursos. Lo que pasa es que también uno podría decir a qué precio, cuál es el costo de tratar de hacer una asignación cuidadosa de los recursos y tratar de controlar el sistema para que nunca ocurra. Porque puede ser más cara la cura que la enfermedad. Entonces, a ver, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y la cuarta estrategia es la que tiene que ver con prevención del interbloqueo. Y en este caso lo que hace es que intenta eliminar algunas de las condiciones de Kaufman que vimos anteriormente. La prevención del interbloqueo trata de eliminar algunas de las condiciones de Kaufman. ¿Cuáles condiciones de Kaufman? Se las refresco de Kaufman. La condición de la exclusión mutua, la condición de contención y espera, la condición de no apropiativa y la condición de espera circular, que vimos que era de las más críticas también para los interbloqueos. ¿Okay? Bien, así las cosas. Llegamos a estos algoritmos que va a ser la temática ya de la próxima clase. Analizaremos ahí una serie de algoritmos, el algoritmo del avestruz, que tiene que ver con tratar de ignorar el problema, detección y eliminación. Después el algoritmo del banquero, por ahí revisamos un poquito más a fondo el algoritmo del banquero. Y listo. No sé si tienen alguna duda adicional sobre esta temática. Si no tienen ninguna duda adicional, de mi parte es todo. Que la pasen bien. Chao.